Hola gente, debido a la demanda he decidido hacer una serie especial sobre la verificación de la realidad y las experiencias en la cárcel, cómo sucedió, cómo es realmente allí, qué experiencias he tenido, impresiones muy personales, estados emocionales y así sucesivamente. Me gustaría discutirlo con ustedes para romper este mito sobre lo que los jóvenes piensan y así sucesivamente. Y antes de que cualquier persona les cuente mierdas sobre eso, que solo tienen eso, que cuentan que estuvieron allí una vez o varias veces o muchos años, para que sepan, les están contando mierdas. Encuentren información sobre mí y los rockeros de luz roja de derecha en este canal. Hoy quiero empezar con cómo comenzó todo, cómo llegué a la cárcel en primer lugar. Mi primera vez fue en 2011 a los 33 años. Sobre el antecedente. Así que hoy se trata de la detención. En ese momento era presidente de un club de moderadores regionales activos, un club del 1% que tenía reclamaciones territoriales, que estaba activo en el tráfico de drogas, en el negocio de la prostitución. Hemos sido multidelincuentes, así que en todas partes donde había dinero para ganar, también participábamos. Y luego tuvimos un conflicto con otro grupo de otra ciudad. Hubo disputas sobre acuerdos en lo que respecta al negocio de los tatuajes y también sobre los apartamentos de prostitución. El conflicto escaló velozmente. En ciudades mutuas hubo ataques a individuos, a los grupos y así sucesivamente. Y eso se llevó al límite. Alguien de otros pasillos fue arrestado, pero fue liberado inmediatamente después de 2 semanas y fuimos a su liberación. En el camino allí nos encontramos con el grupo con el que estábamos en conflicto y ambos autos ya estaban en camino. Fue en un cruce de tren, las barreras se cerraron, salimos corriendo de los autos, corrimos hacia su auto. Se clavó un cuchillo en el parabrisas, se intentó apartar. Los autos fueron perseguidos por la ciudad mientras conducían, sin tener en cuenta a los peatones, sin tener en cuenta a los residentes, completamente fuera de control, incluso en lo que respecta a la policía y así sucesivamente. Llegamos al tribunal, los grupos se separaron, esperamos, nos enfrentamos, teníamos un pequeño lagarto, ellos un cuchillo, nos insultamos, nos deseamos la muerte y así sucesivamente. El tribunal reaccionó muy tarde. Hubo una intervención muy tarde después de que los jueces y funcionarios de justicia y demás salieron del tribunal y nos vieron parados afuera y luego se reunieron fuerzas de intervención para controlarnos. Hasta ese momento ya había participado en varios encuentros, incluso con arrestos y tenía una gran participación. Pero nunca fui encarcelado, a lo sumo estuve en una celda de explotación o en una celda en la estación de policía. La policía nos controló y ordenó desalojar. Ambos grupos fueron expulsados de la ciudad donde estaba este tribunal de distrito. Luego pasamos el resto del día. Y por la noche salí con alguien del club de motocicletas. Fuimos a un casino y jugamos en un torneo de póker. Jugamos al póker hasta la 1 o 1:30 de la noche, cuando terminó el torneo. Luego condujimos desde Schwerin hacia Wismar. Y al llegar a Wismar tomé un atajo por donde vivía en ese tiempo. Recorrí una calle de sentido único de 50 metros para tomar un atajo. Y cuando ya estaba entrando al estacionamiento, un auto me golpeó por delante, otro auto me golpeó por detrás. Un grupo de hombres nos atacó, nos miramos brevemente. Pensamos que el otro grupo con el que teníamos conflicto nos atacaba y dijimos, mierda, ahora empieza. Intentamos alcanzar las armas, pero rompieron el parabrisas y la ventanilla lateral. A ambos nos sacaron de los autos de inmediato, me tiraron al suelo, al otro también. Nos cubrieron las cabezas con mantas y aseguraron el área. Lo único que recuerdo es que mi novia de aquel entonces se despertó, miró desde el primer piso y comenzó a gritar. La policía y el comando de operaciones especiales llegaron con armas desenfundadas, provocando un gran alboroto con luces por todas partes. Los residentes bajaron y fueron empujados, sin que yo me diera cuenta. Solo me di cuenta de eso debajo de la manta. Es como estar en una película o en un túnel. Mierda, tuve 2 pensamientos. Pensé, gracias a Dios, no fuimos nosotros. Pudimos haber muerto o resultado gravemente heridos. Pero mierda, las tablas. ¿Qué quieren ahora? Claro, se trata de la pelea. Se trata de una pelea, no tengo idea, no se comunica nada claro, ¿no? Uno está debajo de una manta. Toma mucho tiempo. Alguien se aproxima, las bridas llegan primero. Luego se sueltan las bridas. El servicio de emergencia escucha realiza estas acciones sin que se identifique a ninguno de los oficiales. Después, esposan al individuo, quien permanece cubierto por una manta, posiblemente sentado en algún momento.
El servicio de emergencias Kutxa solo se retira después de que la situación se considera segura. Es decir, que el delincuente, yo o la persona a ser arrestada, ha sido debidamente controlada, está esposada y así sucesivamente y ha sido controlada. Eso debe asegurarse primero. Los oficiales tampoco se quitan las máscaras. Lo hacen por buenas razones, porque por supuesto los criminales también piensan en venganza y así sucesivamente pueden recordar rostros e intentar vengarse por el arresto, aunque por supuesto todos saben que como criminal eres tú el culpable si te arrestan, siempre debes esperar eso. Pero luego son enviados, luego los verdes o los azules de hoy, los policías uniformados se hacen cargo, luego llegó la Landeskriminalamt, la Oficina de Investigación Criminal del Estado para la Delincuencia Organizada en aquel entonces, quienes llegaron y dijeron, aquí Philipp Schlaffer, o sea, Philipp, nos tuteamos, hemos sido oponentes durante años y luego dijeron, sí, hoy tenemos una orden de arresto para ti, firmada por el Tribunal Regional de Schwerin por graves disturbios públicos, intento de lesiones corporales y así sucesivamente en el Tribunal Regional de hoy. Eso te hace tragar duro y dices, hey, no pasó nada y así sucesivamente. Entonces primero te pones a la defensiva internamente. No fui yo, no lo hice, ¿por qué? ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Maldito Estado. ¿Y cómo llegaron a eso? ¿Y por qué yo? Primero muestras una actitud muy defensiva, eso es muy claro. Y el otro, el que estaba conmigo, también participó ese día, pero lo dejaron ir, en cambio, lo atribuyeron al líder de la banda, es decir, me lo atribuyeron a mí y realizaron la detención en mi contra. Después de 20 minutos fue liberado y enviado a casa luego de que tomaran sus datos personales. Luego me metieron en el coche de policía y me llevaron a la comisaría de Wismar. Entonces, la detención no ocurre de tal manera que te lleven directamente a la cárcel. Uno imagina que abren una puerta y te meten en una celda, pero no es así. En lugar de eso, me condujeron a la comisaría para someterme a un nuevo proceso de identificación. En otras palabras, tomaron huellas dactilares y más fotos, a pesar de que ya había pasado por este proceso en varias ocasiones. Pero eso es parte de este proceso burocrático de arresto. Luego me comunicaron de nuevo la acusación. Luego también se recibe una copia de la orden de arresto por escrito, donde se enumeran brevemente las razones y los cargos que se te imputan y por qué se te está arrestando. Entonces se mencionan razones como riesgo de fuga, riesgo de obstrucción de la justicia. ¿Qué otras hay? Hay suficientes en mi canal que están viendo, pueden escribirlo en los comentarios de abajo. En resumen, tanto el riesgo de fuga como el riesgo de obstrucción de la justicia son factores positivos a considerar. Si has cometido un delito y puedes influir en los testigos o hacer desaparecer pruebas, serás arrestado preventivamente para evitarlo. Y eso me fue revelado y entonces estaba muy claro y luego se informa, de acuerdo, el viaje comienza pronto desde esta estación de policía, te llevarán a Schwerin. Esperamos a las fuerzas de intervención que te llevarán. Varias fuerzas de intervención se reunieron para llevarme allí, ya que me consideraban una persona peligrosa. Porque primero había el riesgo de que pudiera haber un intento de liberación y tal vez también parecía más importante, no lo sé. Tal vez un policía deba escribir debajo de eso. Luego estaba claro, íbamos hacia Schwerin, a la celda, tienes que quitarte los zapatos, el cinturón, entras en esta celda con la litera de madera, tal vez recibes una manta y luego estás solo con tus pensamientos. ¿Y qué pensamientos había allí? Los pensamientos iniciales suelen ser una mierda, así que cuando esta situación se presenta, definitivamente habrá problemas. Ningún juez en el mundo firma una orden de arresto y luego dice al día siguiente, oh sí, ven, todo fue una gran broma, puedes irte. Así que ya sabía que esta vez iba a ser un asunto complicado. Es decir, confié en que los chicos y damas de afuera llamarían a un abogado y también estaba preparado para que apareciera al día siguiente. Luego por la noche, cuando me llevaron a la celda, en esta estación de policía en Schwerin, en una más grande, me dijeron que a la mañana siguiente, alrededor de las 8, 9, 10, sería llevado ante el juez de instrucción. Y luego puedes responder a las acusaciones. Y él decide si vas a la cárcel o si eres liberado. Eso te hace pensar mucho. No fui yo, no lo hice, lo lamento. Bueno, lo siento, pero no. Pero, ¿qué pruebas tienen ellos? Todo lo que está escrito allí por el fiscal no es cierto. Y todo eso no puede ser verdad. Entonces, definitivamente es así que uno se lo pinta bonito. Sí, uno intenta encontrar su camino de alguna manera. Evidentemente, mantenerse despierto toda la noche también es algo a considerar. Lleno de adrenalina, recién arrestado por la policía, estás en la estación esperando que te lleven a la cárcel. ¿Qué han afirmado los demás? Y así sucesivamente. Así que no se puede pensar en dormir. El tiempo hacía tic-tac sin avanzar en lo absoluto.
Es como si hicieras algo muy desagradable y en esa situación incómoda el tiempo no avanza en absoluto. Y luego esperas. Luego entró la policía, la Landeskriminalamt entró así, intentaron iniciar una conversación, también entraron a donde yo estaba y dijeron, sí, Philip, esta vez te tenemos, y así sucesivamente, y hombre, tenemos esta y esa declaración, y esta vez te tenemos, esta vez no hay salida. Y si uno está un poco aclarado, dice, está bien, esperemos a ver qué dicen el juez de instrucción y el abogado. Fui presentado ante el juez de instrucción, quien me leyó brevemente, saludó al abogado. Uno tiene 5 o quizás 10 minutos, puede discutir brevemente, él tampoco tiene información. A muchos gángsters y criminales siempre piensan, oh, cuando llegue mi abogado, él me sacará de esto y así sucesivamente. Gente, los abogados son buenos para cobrar, pero a menudo no hacen mucho para sacarte. Tienes que tener realmente buenos o realmente comprometidos, pero no confío en eso. Si han sido atrapados, entonces han sido atrapados, o un abogado les cobraría una gran factura. Si ha pasado algo más, entonces no necesariamente. Después de un juez de detención, él me preguntó sobre las acusaciones. Aclaré que no tenía el cuchillo y que no había lastimado físicamente a nadie. Admití que nos amenazamos mutuamente. No pude agregar más, dijo que eso no le bastaba. Supone que podría huir a través de esta conexión en la escena de los rockeros y debido a los medios financieros y el riesgo de oscurecimiento, y luego ordenó que me llevaran a la prisión. En ese momento tenía 32 o 33 años, la primera vez en prisión, y tenía miles de pensamientos en la cabeza. Mierda, hoy realmente comienza. Uno tiende a reprimir eso un poco. Mi novia de ese tiempo incluso lloró. Los chicos saludaron desde lejos, vi a 2 o 3 y así sucesivamente. Luego te ponen esposas, grilletes, una cadena para caminar y te meten en el coche de policía. Luego primero regresas a la estación de policía y así comenzó el viaje. Esa es la parte 1, estas partes se alargarán un poco. Eso fue el 1 de julio de 2011 y se decidió que sería llevado a la JBA Butze y entonces comenzó el primer viaje, gente. Continuaremos con esta parte de manera permanente. Les contaré esto para aclarar el mito. Ese fue el peor momento de mi vida y quiero aclararlo. Como siempre, agradezco cuando dan like, comparten el video, etc. Si no aguantan mis tonterías, no las vean. Entonces, insultos aquí abajo en los comentarios, cosas que ustedes mismos han experimentado en los comentarios y así sucesivamente. Por ahora les envío una joy desde la costa.